Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En esta oportunidad tenemos el gratísimo honor de presentar a la licenciada Wanda Perdomo, con quien trataremos importantes cuestiones atinentes a la nueva Ley de Derecho Internacional Privado. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente se llena de gala con la presencia de una joven jurista dominicana con una gran experiencia y un vasto ejercicio profesional en casi todas las materias del derecho administrativo, derecho constitucional. Una vez incluso tuvo una gran participación en lo que tiene que ver con el derecho de las telecomunicaciones. Manejó mucho esa materia. Y también en el área académica. Ahora es de las promotoras en el país del derecho internacional privado, y sobre todo todo lo que tiene que ver con esa nueva ley que la verdad que en República Dominicana está creando una nueva vertiente del ejercicio profesional de derecho en nuestro país, que es el derecho internacional privado. También ahí la persona que nos acompaña en el día de hoy, que como dije tiene un vasto currículum profesional, porque ha sido una de las mujeres abogadas que con más insistencia y sobre todo permanencia ha ejercido el derecho en nuestro país, a pesar de su juventud. Pues se trata de la doctora Wanda Perdomo, una gran amiga de nosotros, de todos nosotros, que tenemos el privilegio de tenerla aquí principalmente. Bueno, Wanda, como decíamos, hola. Es un honor tenerte aquí con nosotros para que hablemos de esos temas que tú manejas. El honor es mío y doblemente agradecida, primero por el apuro que me hacen pasar invitándome aquí a hablar de un tema que a mí me parece bastante interesante y bastante trascendente y con cierto grado de complejidad alto, como lo es la nueva Ley de Derecho Internacional Privado, y doblemente agradecida por tu gran cortesía de decirme joven, que Manuel nada más me miró como ajá. No sé por qué, pero él me miró mucho, como que dudó. No, pero es así, Wanda. Pero de todas maneras, muchas gracias. Realmente yo no participé en el proceso de gestación de la Ley 544-14. Y debo ser honesta porque es la realidad de que yo no soy internacionalista. Cuando estudié, ya hace bastante tiempito, esa era una materia que se daba muy de soslayo, prácticamente de relleno. Y se enfocaba más si es que había de enfocarse, en derecho internacional público, los tratados, las relaciones entre estados y etcétera. Y el derecho internacional privado era visto como algo un poco extraño, que quizás se usaba pues, de vez en cuando. Y uno, por supuesto, se concentraba en las materias tradicionales.
Después en la práctica, que tuve un buen tiempo cuando empecé la profesión en la práctica litigiosa, después tuve, como dijiste, en una empresa en telecomunicaciones y demás. Tampoco tuve la gran oportunidad y prácticamente lo único que se veía en la jurisprudencia era eso del código de Bustamante, de que cuando uno iba a citar a una empresa comercial se le podía citar en cualquier establecimiento y ese establecimiento se consideraba su domicilio y algo así pues tangencial. Recientemente, con motivo de una amabilísima invitación que me hizo el doctor Natanael Concepción del Observatorio Judicial Infunglode, que sí participó en el proceso de gestación de la ley, y con el doctor Fernández Rosas, que oí que ya estuvo aquí, que es realmente un súper experto en la materia, me involucré en la ley, pero yo debo verla necesariamente desde la óptica de una abogada en ejercicio que ve la ley como un nuevo instrumento legal que me va a servir de herramienta, ya sea para asesorar a mis clientes de manera preventiva o para resolver conflictos judiciales, ya sea en interés del demandante o del demandado. Y desde esa óptica, o sea, viéndola como una norma interna, que es lo que es, me he dado cuenta que la ley es interesantísima y que yo creo que todavía en el año y 3 meses que ya tiene de formación no nos hemos dado cuenta los abogados, ni probablemente, no sé si los jueces, pero creo que tampoco totalmente, de la trascendencia que tiene, no solamente para nosotros como profesionales, sino para los dominicanos todos en general, por cuanto la ley lo gobierna todo, es decir, la ley te gobierna todo lo que tenga un elemento de extranjería, te hace un estatuto paralelo a las disposiciones que tenemos que determina cuál es el tribunal competente y cuál es el derecho aplicable, que esos son los 2 primeros grandes capítulos. Dice la ley que en materia civil y comercial, pero realmente cuando la lees abarca otras materias como trabajo, consumidor, seguros, o sea que es amplísima. Entonces, te las gobierna desde un punto de vista que es totalmente válido, que es del derecho internacional moderno, pero que es muy diferente de donde nosotros venimos. Me explico. Me interrumpen cuando no. porque tampoco es una charla. No, va perfecto. Nosotros venimos del Código Civil francés, que tiene en los artículos primeros, soy mala recordando los números, varias disposiciones de extranjería. Y es bueno decir que se considera que una relación jurídica es internacional cuando existe cualquier elemento extranjero, que en nuestros días es súper común. O sea, ya sea que la nacionalidad de una de las partes sea foránea, ya sea que sea el domicilio de una de las partes, o que tenga alguna conexión con una ley de otro país. Por ejemplo, que los bienes que se discuten estén situados en uno o más países, o que sea una sociedad extranjera. Todo eso se considera ya un litigio internacional. Entonces, nosotros venimos del sistema francés de principios del siglo XIX, que dice, era un principio basado en la nacionalidad. O sea, si yo soy dominicano y tengo cualquier relación jurídica con un extranjero, donde el extranjero contraiga obligaciones conmigo, yo puedo alar al extranjero a mi jurisdicción y citarlo en un tribunal dominicano. Y el extranjero pues tendrá que defenderse aquí de esa relación que tiene conmigo conflictiva. Y viceversa, todo dominicano podrá ser citado por un extranjero en un tribunal de su país si yo como dominicana contraje obligaciones con él. Por otra parte dice que las leyes de Estado y de capacidad obligan a los dominicanos donde quiera que se encuentren. Las leyes de policía y de seguridad obligan a todo el mundo. Más o menos ese es el criterio del Código Civil. Y por otro lado establece que el domicilio es el principal establecimiento de la persona. O sea, no necesariamente su casa, sino donde tenga su vinculación profesional, comercial más importante. Después empezamos a tener disposiciones dispersas, especiales. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la ley 142/71, que modificó la ley de divorcios, que estableció lo que llamamos divorcios al vapor, que era un procedimiento, esa es una de las discusiones de la ley. De eso vamos a hablar, sí. Un procedimiento flexible para que los extranjeros y también los dominicanos que residieran fuera pudieran divorciarse de mutuo acuerdo en el país de una manera pues rápida. También la ley de sociedades, por ejemplo, establece que las sociedades constituidas en el extranjero se rigen por la ley de su constitución, pero para todas sus operaciones en el país se rigen por la ley dominicana. Esos son ejemplos pues de leyes especiales. Y tenemos tratados internacionales.
O sea, como vemos, se va complicando. Pues bien, en todo esto surge entonces la Ley de Derecho Internacional Privado. Hay que decir que no todos los países, y de hecho todavía una minoría en Latinoamérica, tiene una Ley de Derecho Internacional Privado, con lo que venimos estando a la vanguardia. Lo que yo he visto o he leído es que la tiene México, Venezuela, Argentina, que lo hizo como disposiciones dentro de su Código Civil, Panamá y ahora nosotros. Entonces, la ley parte de la necesidad de, y lo dice en su preámbulo, unificar todas esas disposiciones del Código Civil que se consideran obsoletas, anacrónicas, que yo hago así porque le tengo cierto miedo, es un criterio personal a calificar como obsoleto necesariamente todo lo que es antiguo, y unificar todas esas disposiciones de leyes especiales y reunirlas en un solo instrumento legal, estableciendo que la meta de la ley es proveer seguridad jurídica en mayor grado, porque se considera que algo tan general como lo que teníamos no le da suficiente seguridad, porque un extranjero que tenga que sea demandado ante un tribunal dominicano y no tiene ningún punto de conexión con República Dominicana, para él puede ser una inseguridad jurídica. Y un dominicano en ciertas circunstancias, que viva fuera o demás, podría no querer ser citado aquí, sino en un tribunal de su domicilio fuera. O sea que la universalidad que teníamos no era lo mejor. Entonces, pues la ley parte de esa necesidad. Después, la ley se estructura de tres formas, que son lo que el derecho internacional moderno considera que debe regir. Los primeros capítulos del 8 al 28 más o menos es la jurisdicción. Establece foros de competencia de los tribunales dominicanos. Después del 29 en adelante el derecho aplicable en todas las materias, las va citando. Persona y familia, patrimonial, bienes, sucesiones, etc. Y ya después los últimos pocos artículos sobre el reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales extranjeras y de actos jurídicos suscritos en el extranjero. Yo pienso que la ley le venía compartiendo a ustedes antes, así informalmente, no es tan sencilla como predica, no por un defecto en su redacción, sino porque esa materia es un mundo en sí misma, y como regula tantas relaciones, es complicada. Es bastante difícil de leer, o por lo menos a mí me ha resultado difícil de aprender su significado completo, porque primero hay que leérsela completa varias veces, y a veces algunas normas se complementan con otras, y cuando uno cree que ha aprendido un concepto, resulta que quizás el tribunal no es competente por aquí, pero sí es competente por otro lado. Por ejemplo, no es competente porque son extranjeros, pero es competente porque se trata de un bien inmueble y eso es una materia exclusiva. Entonces, en ese sentido es bastante densa. Por otra parte, presenta pues algunos retos particulares, que es bueno que ahorita quizás más lo vayamos viendo en su implementación, pero yo creo que todavía va a dejar mucho margen para la interpretación judicial y hasta para los litigantes, si podría decirse, en muchas de sus disposiciones, que creo que aún todavía, aunque se está recopilando la jurisprudencia, no ha tenido tanta aplicación práctica todavía. Wanda, precisamente tú, al principio de tu exposición, hablaba de un aspecto que ha resultado un tanto polémico, y es el que tiene que ver, donde existe la disyuntiva de si la Ley de Derecho Internacional Privado derogó o mantuvo vigente la ley de divorcio al vapor, sí, que fue una ley muy popular, o es una ley muy popular en República Dominicana, que tenía que ver con extranjeros que deseaban divorciarse, no tenían ningún tipo de dificultad, y llenando algunos trámites legales muy sencillos y con mucha agilidad podían divorciarse aquí en República Dominicana, o dominicanos que estuvieran residiendo en el exterior, que también decidieran divorciarse, ponerle fin al vínculo del matrimonio, pues podían recurrir a la ley 142, ¿no? Sí, 142 sobre el divorcio a vapor. Entonces, como que no está claro si la ley de derecho internacional privado la deroga o se mantiene vigente la ley del divorcio a vapor. Yo ya lo hemos abordado con otros ponentes aquí principalmente,
nosotros decíamos, bueno, que parece paradójico que una ley que es propulsora de la modernidad, en cierta medida, de una u otra manera, como que pone una restricción a algo tan fundamental como es que dos personas decidan separarse o poner fin al vínculo del matrimonio. ¿Cuál es tu opinión en torno a ese tópico ya de la Ley de Derecho Internacional Privado? Déjame yo suspirar primero. Suspiro porque cuando fui al diplomado en Funglode y mi tema era sobre la competencia de los tribunales solamente, se habló muchísimo de ese tema. Y llegó un punto en que ya tuvimos que decirle a muchos abogados que había ahí presentes que pasáramos a otro tema, porque se armó el tema distrajo una discusión y realmente se quería avanzar y se entiende que es un punto importante, pero al fin y al cabo es un punto solamente. ¿Qué pasa? Mira, yo he leído en los periódicos y en Gaceta Judicial, no sé, en diferentes artículos, opiniones ya de varios abogados dominicanos sobre el tema. Vi que muchos de ellos entienden que esta ley lo deroga tácitamente y que ya no hay divorcio al vapor. Esa creo que es la opinión que vi que predominaba. Yo pienso que se mantiene. Ahora, ¿qué pasa? Es que hay un problema en la ley, un problemita, una antinomia, no sé cómo se quiera llamar, que es lo siguiente. En el preámbulo la ley dice que quiere unificar todas las disposiciones especiales que andan dispersas por ahí para regularlas en este nuevo instrumento. Pero cuando tú ves al artículo 4, algo cambió, porque la ley te dice entonces que la ley hace reserva de dos temas. Una, los tratados internacionales de los que el Estado se aparte, que eso es materia constitucional, no había ni que decirlo. Y otro, las leyes especiales. Y que en caso de contradicción, lo que digan las leyes especiales se mantiene. Entonces, mi primera duda al analizar el tema, entonces, bueno, ¿se deroga o se mantiene? O sea, ¿cuál fue el espíritu del legislador? Cuando tú oyes entrevistas con las personas que estuvieron en la gestación de la ley, una gaceta judicial entera tratando de esos temas que tiene muchos artículos interesantes, el mismo preámbulo de la ley. Bueno, y el preámbulo también dice que cita así al azar leyes como que merecen ser modificadas y dice la ley de divorcio. O sea que parece que ellos no querían dejar pasar por alto, derogar ese retazo de la ley de divorcio. Pero sin embargo, en el artículo 4 dice que las leyes especiales se mantienen en caso de contradicción. Entonces, si yo pienso que esta es una ley especial, también, la de derecho internacional, y que para derogar una ley especial, como la ley de divorcio, tenía que decirlo de manera expresa, y la ley no hace derogaciones expresas, no se refiere a nada de eso, puedo pensar, bueno, la ley es posterior, la otra es anterior, la derogó como quiera. Pero con ese artículo que dice que en caso de contradicción las leyes se mantienen, ahí hay un problema serio de interpretación que le tocará a los magistrados, jueces, interpretar de qué es lo que pasa. Yo creo que se mantendría la ley de divorcios al vapor y que entonces habría que revisar otras leyes especiales que pueda haber que tengan disposiciones en materia internacional que también se mantengan. Lo que haría que esta ley no fuera tan autosuficiente como quiere ser, porque incluso ya dice al final, mira, donde yo no digo que los tribunales son competentes, son incompetentes, o sea, solamente te llevas de mí, como quien dice. Pero resulta que yo creo que hay que cotejarla con otras leyes especiales, que no son muchas, pero no son pocas, que hablan de este tema, porque está el tema de divorcios al vapor, y hay otro tema interesantísimo con las sociedades extranjeras, que te voy a explicar ahora. Pero con el divorcio al vapor resultaría que, por ejemplo, en principio vamos a decir que se mantiene, pero también hay otros temas con el divorcio. Por ejemplo, dos dominicanos que sean residentes fuera, antes podían divorciarse aquí por este método. Ahora dice que los tribunales dominicanos no son competentes para conocer de divorcios de personas que vivan fuera, incluyendo dominicanos. Simplemente no son competentes. Entonces entra en una serie, y el caso de la ley en el divorcio es súper interesante que lo sepamos, y en el caso del matrimonio. Pero volviendo a las leyes especiales, por ejemplo, las sociedades extranjeras, la ley dice que se rigen por el derecho dominicano en cuanto a su nacimiento y su finalización. Ok, eso es un artículo 29, yo creo.
Entonces, en el artículo 37, la ley dice que si las sociedades extranjeras se incorporaron fuera y tienen su domicilio fuera, se rigen por la ley de ese país. O sea, yo me imagino, por ejemplo, una sociedad panameña que se usa mucho, con domicilio en Panamá, pues se rige por la ley de Panamá, muy bien. Y que el derecho de la ley de Panamá se le aplicaría en todas estas hipótesis. Prácticamente menciona todo, menciona constitución, que es el nacimiento, menciona liquidación, que es el final, lo que yo creo que contradice un poco el otro artículo, y menciona todas las relaciones que esa sociedad panameña tenga, inclusive deudas que tenga con terceros aquí. O sea que si una sociedad panameña le debe a un dominicano, se regiría por la ley de Panamá ese conflicto judicial. Y yo, pero esto es totalmente nuevo para nosotros lo que litigamos. Un conflicto entre socios, por ejemplo, vamos a decir que esa tenga socios de diferentes nacionalidades, inclusive dominicanos, que yo lo llevo a un tribunal aquí, el tribunal dominicano podría conocerlo, pero con las leyes de Panamá, por ejemplo. Pero sin embargo, el artículo 11 de la Ley de Sociedades dice que se rigen por la ley de su país de incorporación, pero que en todo lo que operen aquí se rige por la ley local. Entonces ahí tenemos también dos asuntos que no... contradictorios. Que no combinan, que dan bastante tela por donde cortar, claro, lamentablemente. O afortunadamente. Bueno. Doctora, con respecto a la competencia de los tribunales, que viene siendo una de los tópicos principales del derecho internacional privado, ¿qué establece la ley? ¿Se amplía la competencia de los tribunales dominicanos? No, ¿se restringe? ¿Qué establece la ley con respecto a esta parte? Se restringe, porque como te decía antes, era donde quiera que un dominicano estuviera implicado, el tribunal dominicano era competente, según el artículo 14 y 15 del Código Civil. Pero ahora no. Ahora es, y este es un principio, el derecho internacional moderno huye del principio de la nacionalidad como el elemento de conexión y ha cambiado hacia que sea el domicilio de la persona, el elemento de conexión con los tribunales, apostando una lógica que puede ser bastante certera de que el domicilio te establece, el lugar donde tú resides habitualmente, te establece la conexión con un ordenamiento jurídico y que por tanto, en vez de ser por yo ser dominicano, debe ser por donde yo vivo. Ese es uno de los criterios que establece la ley, que es radicalmente opuesto a de donde veníamos y que no necesariamente es malo. Entonces, en cuanto a los tribunales, hace una mezcla de varios conceptos, o sea, no solamente es el domicilio, la ley establece foros. Básicamente, pienso que si yo fuera juez, para un tribunal determinar su competencia, va haciendo como un checklist. Primero, ¿es una materia exclusiva? Entonces hay un artículo que dice estas son las materias exclusivas de los tribunales dominicanos, o sea que son imperativas y nadie se puede jugar con eso. Son los derechos reales y arrendamientos de inmuebles, ejecución de medidas conservatorias que sean aquí, reconocimiento de decisiones judiciales en el extranjero y ¿cuáles son las otras? Todo lo que tenga que ver con registros dominicanos, o sea, patentes, marca de fábrica, todo lo que se registre aquí, se esté discutiendo sobre algo que sea un derecho que se inscribe, se conoce aquí. Fuera de eso, entonces el otro checklist es si las partes se sometieron voluntariamente, foro de voluntad, que le eligieron en un contrato o algo así. Ante ninguno de eso, entonces la ley establece foros que dicen de persona y familia y foros patrimoniales y va descartando como temas. Por ejemplo, en el de persona y familia, a veces es por el domicilio de la persona, a veces es por la nacionalidad, varía, habría que leérselo uno por uno, o hay que leérselo. Por ejemplo, en divorcio es básicamente por el domicilio de la persona, que esté domiciliado aquí, o que su última residencia conyugal común haya sido aquí. En filiación es por el domicilio del que del que quiere que su filiación se determine, o sea, del hijo, nieto o lo que fuere. En patrimonial puede ser el lugar de celebración del contrato y así pues va variando. Entonces, aparte de esos foros, existen como dos vías de escape, o sea, hay uno que se llama foro no conveniente y otro que se llama foro de necesidad. Te digo que es bastante complicadito. Claro. Foro de necesidad es un concepto, yo creo que anglosajón, donde el tribunal puede determinar, se le pide al tribunal que es más conveniente para las partes o para una de ellas que sea conocido en otro foro
porque ahí es que están los testigos, ahí es que están, que se puede hacer de una manera más barata, que sería muy complejo hacerlo aquí, etcétera. Y el Tribunal Dominicano puede declinar su competencia para que eso se conozca en ese tribunal por una cuestión meramente particular del caso en cuestión. Particular, conveniencia. Conveniencia de las partes. De la justicia, vamos a decir, de que sería más idóneo. Bueno, Wanda, por lo que tú dices, pues evidentemente estamos ante una legislación bastante muy importante. Importante, número uno, pero también compleja. Sobre todo porque el tema de los conflictos de leyes, no solamente como siempre los abogados lo hemos visto, los conflictos de leyes territoriales que han sido esos grandes temas del derecho internacional privado y que la ley de alguna manera aborda con el tema de la problemática de la competencia. Tú hablabas que la República Dominicana pues también se pone a la vanguardia, ¿no? En lo que son las diferentes legislaciones que se han ido aprobando a lo largo de la región latinoamericana. Ahora yo pregunto, ¿estamos nosotros básicamente en condiciones de aplicar, por un lado aplicar la ley, pero también si esa es la ley, vamos a decir, que realmente conviene a la República Dominicana, tomando en consideración, y no sé por qué no se puso un vacatio legis a esa ley para lograr asimilarla, ¿no? Exactamente, sobre todo por la complejidad en los temas de competencia, en los temas de, bueno, todo lo que aborda y lo que implica esta ley. ¿Estamos realmente preparados para aplicar una ley como esta? Esta pregunta como un peñón. Claro. Es dura. Bueno, mira, hoy yo pensaba, de verdad, cuando pensaba venir aquí en la mañana y eso, yo pensé eso mismo, o sea, no sé si es lo que tú piensas, pero me vino la duda de, bueno, ¿realmente esto era necesario? Y la duda B es, todo esto podrá ser asimilado porque añade un grado de complejidad bastante alto a los litigios por nuestros tribunales que están sobrecargados de trabajo y que tienen una serie de deficiencias que todos conocemos y que hacen sus esfuerzos dentro de unas estructuras que tienen sus deficiencias. Mira, la verdad que yo pienso a veces que es demasiado. O sea, como que dimos un paso de aquí a aquí, cuántico casi, y que no nos dimos muchas salidas, porque en la determinación del derecho es que se complica la tuerca. Sí, porque una cosa es el derecho aplicable y otra cosa es el tema de la competencia jurisdiccional. Pero a veces uno, o sea, opinar eso, no sé, uno puede ser visto como contestataria o que le gusta mantenerse un atraso y no pasar al mundo moderno y demás. Pero primero que tenemos que entender que es mucho cambio y, por ejemplo, en la determinación del derecho, una cosa, exacto, primero hay que discernir que una cosa es ser competente jurisdiccionalmente, se es competente, y otra cosa es la determinación del derecho aplicable, y que una cosa no necesariamente lleva a la otra. Correcto. O sea, puede ser que el tribunal sea competente, pero bajo la ley de, no sé, de Kansas. Sí, porque las partes eligen. Del estado de Washington. En su contrato determinarlo bajo una determinada legislación. No solamente que las partes lo eligen, porque ojalá fuera que la parte lo eligiera. Sino que se le imponga. Porque lo limitara. Sí. Sino que cambió, o sea, primero cambia el concepto de domicilio. Bueno, para los litigios internacionales, porque para los litigios entre dominicanos y para lo demás sigue siendo el domicilio del Código Civil, pienso yo. Para la materia internacional, el domicilio ahora es el lugar de la residencia habitual de la persona, donde se pueda demostrar que la persona tiene vínculos duraderos, personales o profesionales. Pero básicamente como su casa. Entonces, ahora el criterio de aproximación que usa para determinar el derecho es el domicilio. Entonces, ¿qué resulta? Que en materia, por ejemplo, dice, las leyes de Estado civil, las leyes de Estado y capacidad, su aplicación dependen del domicilio de la persona. Entonces, el Estado, que es la situación que uno ocupa en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y la capacidad, que es la aptitud para tener derechos y obligaciones, goce y ejercicio, va a depender no de que yo sea dominicano, en el caso de los dominicanos, sino de donde yo viva. ¿Ves? Entonces, eso cambia muchísimas cosas. Por ejemplo, los cónyuges dice
un artículo que yo no he entendido muy bien todavía. Dice que nos podemos casar aquí, ¿verdad? 2 dominicanos. Pero que la ley aplicable a las relaciones personales y patrimoniales de esos cónyuges serán las del país, las del domicilio conyugal que ellos tuvieron inmediatamente después de casarse. O sea, que si nosotros nos casamos y nos vamos a vivir a Miami, las relaciones personales y patrimoniales durante nuestro matrimonio van a ser las de Miami, porque ese fue nuestro primer domicilio, es el primer criterio. Okay. Y si no son las de Miami, en caso de divorcio, serían las del último lugar donde vivimos juntos, la ley aplicable, o el lugar donde vive uno de los cónyuges, yo creo, y después, en su defecto, la ley dominicana. E incluso dice que si no queremos que ese régimen patrimonial se rija por esa ley, nosotros que nos casamos tenemos que decirlo en el convenio matrimonial, o elegir otro durante la vida del matrimonio, como que en su defecto. Entonces, yo me pregunto, entonces eso cambia todos los regímenes. Si yo me caso aquí por comunidad, lo cambia. Y me voy a vivir porque mi esposo tiene un contrato de trabajo, entonces no me aplica la comunidad, sino, y también en la alimentación de los hijos, aplica la ley de donde vive el hijo, no esta. O sea, las repercusiones son enormes. Es complicado. Vamos a aprovechar, Wanda, para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir con este tema que es sumamente interesante, porque además forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la presencia de la doctora Wanda Perdomo. Bueno, Wanda, es muy interesante la ley. Mira que nosotros en otras oportunidades habíamos hablado de la ley de Derecho Internacional Privado, pero yo te diría que de manera general, no tan específicamente como tú lo has venido haciendo y tan didáctico, porque la verdad que la ley todavía no es conocida. No, yo creo que la inmensa mayoría de los abogados que ejercemos o no ejercemos en República Dominicana no conocemos la ley dentro de lo que yo me inscribo. Claro. Francisco tiene una inquietud. Sí, yo me había fijado en la ley en algo que me llamó mucho la atención, y es una distinción que hace entre el término domicilio y la residencia permanente de la persona, del sujeto, y eso también puede llegar a tener una connotación con la situación de la República Dominicana en los últimos años. Sí. ¿Qué usted se ha podido fijar al respecto con relación a esto? Bueno, exacto. La ley cambió el concepto de domicilio tradicional, lo establece, incluso lo usa indistintamente los términos. Domicilio dice residencia habitual de la persona, no puede tener más de uno, debe tener un solo domicilio, y se considera prácticamente donde la persona reside con carácter permanente y se demuestre que tiene vínculos personales o profesionales duraderos. Es como algo así. Claro. Y después, a lo largo de la ley, usa indistintamente domicilio o residencia habitual todo el tiempo. Hay un tema muy particular ahí, perdón, que fue lo que más me llamó la atención, que decía que la residencia permanente era aquella que podía ser demostrada aunque la persona no tuviera un permiso de residencia. Así. Bueno, yo creo que eso, sí, es extraño. Eso es muy llamativo. Yo creo que eso es de algo, yo no sé, lo que se me ocurre es que eso es de algo viejísimo, que se hablaba antes, de que cuando tú te ibas a mudar de domicilio, tú tenías que decirlo al ayuntamiento y te registraban y eso en la universidad yo iba a hablar de eso, claro. Y nunca, ni en esa época nadie lo hacía. Claro. Yo no sé si es a eso que se refiere, porque no sé. Pero el asunto es que resulta que como muchas cosas dependen del domicilio de la persona, como dije, que es el criterio de aproximación que se utiliza para determinar el derecho, va a ser radicalmente importante cómo los tribunales dominicanos interpretan el concepto de domicilio de la ley. Entonces, en ese aspecto resulta que no es tan fácil como se oye tampoco, y sigue retorciéndose la tuerca, porque eso es un criterio anglosajón, lo de la residencia habitual como domicilio, y que el criterio de aproximación sea el domicilio, valga la redundancia. Pero resulta que eso en la jurisprudencia anglosajona, yo creo más bien inglesa y por ahí,
tiene un desarrollo grandísimo. Y resulta que ellos dicen que domicilio requiere 2 elementos. Esa es la interpretación jurisprudencial, es muy interesante. No solamente que la persona viva en el lugar, sino que la persona vive en el lugar y tenga la intención subjetiva de quedarse permanentemente ahí de manera indefinida. Y que ninguno de los dos subsiste sin el otro. O sea, que no puede ser que yo tenga la intención de estar en Estados Unidos de manera permanente y no viva ahí. O que yo viva en Estados Unidos y tenga la intención de hacer un dinerito y volver para acá. Claro. Entonces, le introduce un elemento subjetivo de apreciación con el que los jueces pueden moligerar bastante el concepto de domicilio. Que en nuestro caso, incluso también se dice que a veces el concepto de domicilio se moligera un poco en los países que son de naturaleza emigrante. Porque como nosotros, por ejemplo, que tenemos dominicanos en muchísimas colonias en el extranjero por millones, que mantienen sus vínculos con este país, culturales y de todo, se considera que debe atenuarse un poquito quizás el criterio de que el ordenamiento jurídico que le aplica es el del domicilio extranjero que tienen y no este, en sus casos personales y demás. Y que se introducen como graduaciones, porque una cosa es vivir fuera y otra cosa es realmente estar atado a ese país por cultura, por sentimientos, realmente inmerso, realmente adaptado. Y que tú pienses que te casaste aquí, que tú estás bajo la ley de aquí, pero resulta que tu cónyuge en un caso de divorcio, porque si están de acuerdo, no, ni modo, pero puede decirte en caso de un conflicto, no es bajo la ley de aquí, tú me vas a dar a mí una pensión que se le da a la mujer bajo las leyes de Estados Unidos y los hijos son hasta los 21, no hasta los 18. O sea, una serie de cosas que van a depender totalmente de si aquí realmente se construye cuál es la idea de domicilio que vamos a aplicar cuando lleguen muchísimos casos a la práctica. Claro. Y los abogados, sobre todo los que litigan, y miro mucho a Manuel, se quieran dedicarse legítimamente a sacarle filo a muchísimas situaciones. Wanda, bueno, hay una pregunta que yo quisiera hacerte. Uno siempre, precisamente en esos litigios donde hay empresas que tienen, o sociedades comerciales que tienen su domicilio fuera del país, pues siempre hay una problemática con relación al tema de las notificaciones en el extranjero, de que eso se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de los consulados. Inclusive hay una ley, la ley del consulado habla de esas funciones que tienen los cónsules. La ley no abordó nada de esto, con relación al tema de las notificaciones, porque yo a veces digo, caramba, y viendo la ley, pues no me doy cuenta de ninguna modificación en ese sentido, a pesar de lo problemático que resulta a veces, o tortuoso, que es obtener la constancia de la notificación, que es una de las exigencias que aquí se han planteado, incluso la jurisprudencia ha dicho, para poder considerarse como válido el emplazamiento o la citación o notificación que se hace. ¿Por qué la ley no aborda esto? ¿Tú crees que eso sería un tema que quizás debería abordarse? Yo creo que por diseño. Yo creo que la ley sí le deja todo lo que es procedimental. Al tema del Código de Procedimiento a las normas internas que tenga el país. O sea, no nada más se mete en el tema como conceptual, claro, mínimo que quiere regular. Sí, quizás también creo un que tema por de diseño es así, porque si no quizás tendría que de que el Código de Procedimiento Civil detalle nuevo aborde ese tipo de cosas, pero la verdad es que eso es una problemática que se presenta muchas veces, de que el tiempo sobre todo que demora. Uno ve que ya las comunicaciones telemáticas pudieron quizás pudo abordarse, no sé ya sin una eventual reforma de la codificación procesal, pues este tema se aborde. No tiene ningún aspecto procedimental la ley, ninguno. Eso entendemos que quedamos regidos por las disposiciones que tenemos. Básicamente es, como te dije, competencia, determinación del derecho aplicable en una serie de materias, otra importantísima es la materia de sucesiones, por cierto. Esa también puede dar ríos de tinta académica y en la práctica de cuál es la ley que se aplica a la sucesión, porque es el último domicilio del difunto. Domicilio considerado como residencia habitual, no como principal establecimiento, no sé. Puede ser que una persona ya jubilada esté viviendo aquí como residencia habitual, en Punta Cana, donde sea.
y la sucesión téngalo bien en otro viceversa. país o viceversa. Muy bonito. Wanda, vamos a aprovechar para hacer ya esta última pausa. En el próximo segmento ya vamos a recapitular sobre este diálogo tan interesante sobre la ley de derecho internacional. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate. Tú cuentas. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia de la doctora Wanda Perdomo. Bien, Wanda, la verdad es que la ley de derecho internacional privado va a dar agua de beber, sobre todo a los abogados y a los abogados en ejercicio, porque se van a plantear una serie de retos, de aparentemente contradicciones con otro tipo de legislación, y que de una u otra manera va a hacer que los tribunales intervengan interpretando quién o cuál será la ley aplicable, porque ya, por ejemplo, en principio nos referíamos a la contradicción que hay con la ley de 142 de divorcio al vapor, pero también se habla que hay contradicción con la nueva ley de quiebra, y así con la ley de sociedades. En fin, y yo creo que seguirán surgiendo otros tipos de contradicciones. ¿Cómo tú entiendes? Finalmente será el Tribunal Constitucional que se encargará de decir, no, este será el derecho aplicable en tal o tal caso. Ser, sí. No lo había pensado hasta ahí realmente. Bueno, no, pero también debo decir, porque sí, como todo en el diario vivir, hay como ese mismo es el sentir, o sea, hay contradicciones, hay cosas que todavía no sabemos cómo van a funcionar. Pienso que sigue siendo un esfuerzo loable, hecho por gente que conoce el tema de derecho internacional, y sé que los principios que tienen no son inventados por esta ley, sino que son realmente principios que se están usando en todo el derecho internacional privado moderno y en otras leyes. Pero como todo en la práctica no está exento a la crítica y a la dialéctica, de eso se trata la profesión. Por eso, en vez de quererlo ver solamente desde un punto de vista conceptual, estoy tratando de hacerla más viva. En cuanto al Tribunal Constitucional, no sé, sí podría quizás ser algunos temas, no los menos, supongo. A mí me llamó mucho, la verdad que me recuerda a la materia constitucional, por ejemplo, me llamó mucho la atención que la ley en cuanto a persona y familia, que es uno de los temas que más me intriga, dice que el nombre y apellido, y dice la existencia y el contenido de los derechos de la personalidad se rigen por la ley del domicilio de la persona. Lo que podría, si uno empieza a pensar y a buscar la quinta pata, ¿verdad?, sustraer del derecho nacional temas de derechos de la personalidad que se consideran derechos fundamentales. Entonces habría que ver ya en la práctica qué es lo que se interpreta por existencia y contenido del derecho de la personalidad que puede sustraerse del derecho dominicano e irse para un derecho extranjero. Otro tema para, si se quiere continuar estudiando.
O sea que es bonito porque es apasionante también, o sea, no está ahí frío. En cuanto al orden público, cómo se interpreta esto con el creado orden público que uno siempre le enseña y que existe, el orden público dominicano. Por ejemplo, en las competencias, la ley es muy amplia en cuando las partes se someten al foro dominicano, pero es muy escueta cuando las partes derogan el foro dominicano. O sea, deciden irse a tribunales extranjeros. Prácticamente lo impide, prácticamente el principio es, siempre se pueden derogar el tribunal dominicano, salvo en materias exclusivas, o sea, en derechos reales y las materias que ya hablamos. Pero entonces resulta que hay algunas cosas que mencionan como que el foro dominicano se podría derogar. Por ejemplo, dices, el foro dominicano se puede derogar en todo lo que es derecho patrimonial, básicamente. Pero en el capítulo de foro de la competencia de derecho patrimonial está incluidos ciertos matices sobre el derecho del trabajo, sobre el derecho del consumidor. Entonces uno se queda con la duda, pero entonces ¿puedo derogar el foro dominicano e irme para un tribunal extranjero en materia de trabajo? O sea, no sé tampoco, porque no tengo las respuestas. Todas están ahí para que se genere el debate. En cuanto a las exclusiones de la ley tiene un artículo que francamente a mí me parece innecesario, que es las exclusiones expresas que tiene. Porque por un lado la ley dice, yo regulo la materia civil y comercial, perfecto. Pero entonces después dice, excluyo las siguientes materias. No sé para qué dice excluyo las siguientes materias, porque si ya yo digo que lo mío es civil y comercial solamente, pues se entiende. Entonces dice, excluyo la materia administrativa, excluyo la materia de arbitraje comercial y excluyo la materia de la ley de quiebra, de reestructuración y liquidación mercantil. Pero bueno, también excluye la penal, también excluye constitucional y no lo dice. O sea, eso simplemente me parece como una lógica sobreabundante, que no sé por qué quisieron hacer énfasis en administrativo, arbitraje y reestructuración y liquidación mercantil. Por ejemplo, con esas cuestiones que al principio del programa hablábamos con relación a la ley de divorcio, la ley 142 del 71, que debió, si el interés del legislador era derogar dicha disposición normativa, debió establecerse de manera expresa, ¿no? Entonces ahí yo veo que quizás en el tema del régimen de derogación de las normas, pues no se fue lo más, vamos a decir, preciso, tomando en cuenta que es una materia que aborda muchas cuestiones, porque lo que pasa aquí es que es una ley que puede ser un eje transversal precisamente en el tema del derecho comercial, que es tan amplio, y como ya la República Dominicana, ya el tema de la globalización y el tema del comercio internacional ha tenido y tiene tanto auge, pues quizás ese tipo de disposiciones expresas hubiera sido mucho mejor, indudablemente, quizás. Creo que sí. Sí, la ley se pasó de sutil en el aspecto de las derogaciones. Exacto. Y la sutileza y el silencio llama a interpretación. Sí, crea dudas. Y crea dudas. Que era lo que hablábamos, por ejemplo, precisamente volviendo a la ley 142. Debió derogarla de manera expresa, incluso ya al final. Esta ley si el interés del legislador era eso, si el interés. Que parecería que sí. Porque en la considerando es cierto parece que se la habla, menciona. Se menciona incluso eso, sin embargo, pues viene eso, ¿no? Y he visto entrevistas con las personas que le hicieron que dicen que, y tienen razón, que no estaban de acuerdo con ese régimen de divorcio, porque es un régimen de divorcio como antojadizo, que vienen personas al país que no tienen, como vinieron, muchísima gente famosa y todo, que no tienen ninguna conexión con el país, y usan el país nada más para divorciarse y se van. Claro. Pero que realmente no existe una conexión con este ordenamiento y que después eso da problemas y que es algo ilógico. Bueno, puede ser, pero no es si se mantiene o no el problema. El problema es el aspecto procesal de qué se mantiene para atrás de las leyes especiales o no. Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la ley de sociedades. No sé cuántos más habrá porque habría que ponerse a ver todas las leyes especiales. ¿Qué tú dices eso, Wanda? Precisamente en una conversación que tuvimos con una persona que maneja el asunto de la ley, dice, bueno, el problema es que esa ley de divorcio al vapor de República Dominicana, dos extranjeros pueden venir y divorciarse en República Dominicana, pero ese divorcio no tiene ningún valor en otro país. Dicen eso, sí.
Como que es muy cuestionado. Sí, como que es un divorcio cuestionado. Te lo pueden o no reconocer. Dos rusos vienen y se divorcian en República Dominicana, pero en las autoridades de Rusia pueden decir no. Para nosotros este divorcio no reconocemos la validez de ese divorcio. Pero imagínense un ejemplo real, es verdad eso. Ya yéndonos un poquito del tema, pero recientemente por casualidad en la oficina me tocó dar una consulta sobre dos personas israelitas que se divorciaron aquí como en el 80 y pico por esa ley de divorcios al vapor. Entonces ahora parece que uno murió y hay algún aspecto que el otro está cuestionando que el divorcio es válido. Y oye, hubo que hacer primero. La sentencia era una sentencia, como se hacía en esa época, o sea, máquina, que eso no está en un archivo digital en ningún lado, un papelito como de cebolla, que parece una cosa de mentira, pero esa es la sentencia, que ellos lo tenían en el original. El expediente ya no aparece. Se buscó en el archivo central, pero el tribunal tiene los récords de que hubo ese expediente en esa sentencia, pero el expediente en físico ya no existe. Y es lógico que no aparezca. Entonces, la verdad es que no sé todavía cómo les ha ido, pero gracias a Dios habían pronunciado el divorcio, apareció el pronunciamiento, se le pudo dar el acta, apostillarla, hacerle una consulta de que esa ley sí existe aquí y que existía en ese momento sin ningún problema y que todo eso era válido, que qué sé yo cuánto, y mandarle por un legajo de documentos para ellos utilizarlo en un tribunal allá. O sea que sí, es verdad, da una problemática, porque yo creo que esa ley se hizo en su momento para captar divisas, porque en ese momento se cobraba, ya no se quitó, bueno, muchos abogados, se cobraba mucho y se depositaba inclusive en el Banco Central. Claro, sí, claro. Esa era parte del procedimiento. Sí, exactamente. Claro. Pero lo que lo digo es que lo cito como un ejemplo de problemáticas que puede generar la ley, no que ese ejemplo en real sea el medularmente trascendente ni importante, aunque sí la tiene, sobre todo para aquellos dominicanos que residen fuera y que quieren divorciarse en su país. Claro. Se ve que en la práctica usted maneja la ley de cabo a rabo y evidentemente en la teoría también. A mí me interesa muchísimo el tema de la academia. Como usted mencionó al principio, el derecho internacional privado en un momento muy anterior al actual se daba como una materia muy accesoria. Ya más recientemente... Bueno, en mi caso, a mí me lo dio el profesor Luis Arias. Yo ni me acuerdo. El maestro. Un tremendo profesor. El maestro que Luis tiene Arias. una obra. Sí. El profesor Luis Arias tiene su obra de Derecho Internacional Privado. Sí. Y yo recuerdo que nosotros siempre, bueno, el tema de la nacionalidad, el tema de los conflictos Pero ya fíjate, eso de la nacionalidad, según veo, pero leyéndolo como cualquier particular, veo que la nacionalidad ya modernamente la han dejado fuera del ámbito del derecho internacional privado, que determina que cada país determina su tema de nacionalidad. Claro, exactamente. Y lo han dejado como tema. Los temas son estos tres que tiene la ley ahora mismo, los que se está discutiendo. Yo pienso, por ejemplo, porque también fue mi profesor, el doctor Luis Arias, profesor Luis Arias, es uno de los pioneros sin lugar en materia de derecho internacional público y derecho internacional privado en el país. Claro. Y creo que es de los Eso pocos podría ser sí, de los pocos dominicanos que también tiene varios libros escritos, varias obras que se utilizan como texto en las universidades, tanto de derecho internacional público como de derecho internacional. Bueno, yo estudié muchísimos años después de ti, Manuel. Y... Oye, pero no fueron tantos. Pero yo estudié con el libro del profesor Luis Arias también. Claro, o sea, se mantuvo vigente por mucho tiempo. ¿Pero a qué tú te referías con la academia? Perdona que te pregunte yo a ti. Me refiero a la parte académica, el impacto académico que puede tener la ley o la proyección académica que pueda tener. ¿Usted piensa que esta ley puede alentar al estudio de la materia? Sí, yo creo que sí. Quizás con los retos que se vayan a presentar ahora con la ley, las universidades, bueno, recientemente las universidades se han incorporado en muchísimas competencias internacionales, que de hecho hay estudiantes que han participado y han venido incluso al programa, y se le ha dado mucho mayor vigencia que lo que se le daba anteriormente. Cierto. ¿Puede esta ley ahora empujar un poco más el estudio de la materia y promoverlo? Debería, porque ya es un derecho que tiene su lugar en el mundo y como una rama autónoma del derecho, con sus propios principios, sus particularidades propias de él solamente. Y tener el compromiso nosotros de tratar de generar doctrina, que a veces la doctrina es escasa aquí. Las leyes siempre tienen ese impacto, ¿no? Que
que causa el hecho de que los estudiantes empiecen a hacer tesis, sí, exacto. los académicos que, ya conozco por ejemplo, personas que están sometiendo temas de tesis. Claro, quizá el profesor Luis Arias ahora se anima a reeditar su obra, por ejemplo. Seguro que el profesor Luis Arias va a trabajar eso. Porque una ley comentada, no sé, comentada. Exactamente, porque siempre pasa, porque el tema del derecho internacional se concentró mucho en el derecho internacional público. La gente lo que siempre, y el caso dominicano, la mayoría de los profesores que conozco, siempre se inclinaban por el tema del derecho internacional público, que hacían sus estudios y todo eso. Ahora quizás pues tendrá que el derecho internacional privado ser tomado en cuenta y los Están formando una academia, me parece. Qué bien. Una academia del derecho internacional. Mira, pero se nos pasó el tiempo rápido, Wanda. Muy rápido. Ya Lorenzo, que es el jefe de este asunto, está haciendo señas, porque el tiempo en la televisión es un Y no hemos hablado de arbitraje, que yo entendía que debíamos hablar de arbitraje. Lo que pasa es que Wanda, después, si Wanda va a quedar emplazada, sí. como hacemos aquí, a tener otra participación con nosotros aquí, principalmente porque nos quedaron muchos aspectos todavía de la ley de derecho internacional privado, pero también de otra cosa que Wanda no puede hablar, que es precisamente del arbitraje, también, de telecomunicaciones, pero también de derecho de autor. Claro. O sea que Wanda queda emplazada a volver aquí principalmente. Wanda, un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. Igualmente, los tres caballeros.